Arrepiéntase ahora que hay tiempo, arrepiéntase, vuélvase a la palabra, Padre Celestial. Hay otras filosofías, hay otras doctrinas, pero Jesucristo es la luz verdadera. Dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No quiere decir que Dios no nos ame, pero el amor de Dios hacia nosotros es la manifestación del amor de su nombre. Que la resurrección de Cristo es el acontecimiento más importante de la historia. Entonces creer es eso, es seguir los designios de Dios, es no rebelarse a lo que Dios ya ha dispuesto. Es decir, Jesús está poniendo su propia palabra por encima de la ley más antigua. ¿Quieres saber qué es la gracia? La gracia es que el Señor entró en nosotros. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, vamos a leer todos unánimes juntos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu. Que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. Que nuestro espíritu reciba la palabra. Que esa palabra produzca la vida, la comunión, el entendimiento de Dios. Que nos transforme desde nuestro interior. Clamemos para que la palabra haga su obra. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra. Señor, ¿a quién iremos nosotros si solamente tú tienes palabras de vida que darnos, Señor? Padre Celestial, nosotros te clamamos. Ábrenos los ojos espirituales, ábrenos los oídos espirituales. Padre Celestial, que tu palabra jamás deje de ser alimento. Que tu palabra jamás, Señor, deje de producir impacto en nuestra vida, sino que siempre, Señor, nos ayude para que nosotros reconozcamos cada vez más quién eres tú. Que cada vez podamos acercarnos con más confianza, Señor, porque te conocemos, Señor, porque entendemos, Padre Celestial. Padre, que esa palabra produzca ese fruto, Señor. Así que úsanos, Señor, para dar fruto a 30, 60, 100, Señor. Úsanos con todos los dones que tú nos has dado. Obra en nosotros, Señor Jesús. Yo te clamo, unge mis labios, dame la sabiduría de la palabra, dame el conocimiento de la palabra y dame el poder de la palabra. Señor, que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha. Que solamente dé a conocer lo que tú nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome de esto y nos lleve a toda la verdad. Glorifícate en esta hora, te lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Nosotros venimos estudiando el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan podría ser un poco complicado estudiarlo, pero es fácil estudiarlo.
Entonces, ¿por qué es un evangelio? ¿Por qué es complicado? Porque es un evangelio muy espiritual. Pero cuando nosotros pensamos muy espiritual, estamos pensando que es muy complicado. Y resulta que en la vida de fe, ser espiritual es, al contrario, recibir las cosas como un niño. Cuando yo digo como un niño, no estoy diciendo que usted se deje meter los dedos en la boca, no. Sino que usted se despoje de todos los prejuicios y usted se despoje de todas sus barreras que ha levantado en contra del conocimiento de Dios y reciba la palabra de Dios como lo que es, la palabra que salió de la boca de Dios. O sea, que usted le dé la razón al que la tiene. Y el que la tiene es Dios, que es el Creador. Entonces nosotros podíamos durar toda la vida, no exagero, toda la vida estudiando el Evangelio de Juan, porque uno podría estudiar palabra por palabra, pero entonces para la predicación sería muy lento, muy lento. Nosotros hemos comenzado estudiando el Evangelio de Juan casi versículo por versículo, pero ya cuando lleguemos al versículo 18 ya arrancaremos con porciones más grandes. ¿Por qué es tan importante la introducción? Porque en Juan capítulo 1, versículo 1 al 18 está todo. Está la voluntad de Dios. Hay partes en la Biblia donde está condensada como toda la voluntad de Dios. Por ejemplo, en la oración Padre Nuestro. Si usted quiere saber qué significa la oración Padre Nuestro, pues puede pedir un CD donde están las prédicas. Son como 24 prédicas que hicimos acerca del Padre Nuestro, explicando cada porción del Padre Nuestro, también por encima, no pudimos profundizar, pero hablando por encima de la oración Padre Nuestro. Entonces uno entiende, porque uno a veces ora Padre Nuestro religiosamente, o sea, sin entender lo que está orando. Entonces ora como una vana repetición. Nunca la palabra de Dios es una vana repetición, sino que es la palabra que salió de la boca de Dios. Pero nosotros la podemos convertir en una vana repetición porque no entendemos lo que estamos orando. Entonces, así es con el Evangelio de Juan. Hay que entender cada porción de esta parte de Juan capítulo 1, versículo 18, para poder ya arrancar como un poco más acelerado en el estudio del Evangelio de Juan. Claro, si nosotros nos enredáramos también palabra por palabra, podíamos perdernos. Alguien dijo a veces que los bosques no dejan ver los árboles. Eso quiere decir que uno, por estar perdiéndose como en el detalle, no entiende todo, como que se obnubila, no ve las cosas bien. Entonces, es la forma como estamos estudiando el Evangelio de Juan. Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es el Creador. Y estamos en Juan, enfatizando Juan capítulo 1, versículo 11, donde dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Miremos por favor Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis es el primer libro de la Biblia. Entonces en la página como 4 va a encontrar. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, este comienzo de la escritura tan sencillo, déjeme decirle que es uno de los entendimientos más grandes de toda la humanidad. Los babilonios jamás pudieron entender eso, siendo el imperio babilonio tan fastuoso. Los egipcios, con toda su ciencia y con toda su arquitectura, jamás pudieron entender esto. Los romanos, con todo su derecho, jamás pudieron entender. Ningún pueblo ha podido entender esto. Ningún pueblo pudo conocer esto. Que antes de todas las cosas era Dios. Y que Él es el principio, el motor, el fundamento de todas las cosas. Para todas las culturas, para todas las religiones, para todos los mitos, existía algo. Y de ese algo, entonces los dioses crearon. Pero solamente el pueblo hebreo tuvo la revelación de que antes de todas las cosas existía Dios. Mire, esto hasta hace muy poco los científicos lo avalaron. Porque los científicos naturalistas pensaban, no, todo ha existido por siempre. Pero ese cuento religioso, ¿quién dijo que hay una creación? Decían los científicos, ¿no? Pero cuando empieza a profundizar la física, entonces se dan cuenta, oiga, un momento, hay un principio creador, hay un motor, hay un inicio, hay un principio. En la ciencia tratan de explicarlo con el Big Bang, pero siempre llegan hasta el momento, bueno, ¿y de dónde salió toda la materia que generó el Big Bang? ¿Y dónde está la fuerza que generó el Big Bang? ¿Y dónde está el principio que ordenó todas las cosas en la forma como están ordenadas en el universo?
¿Por qué es el principio de la entropía? Es que dice la Escritura que solamente el necio es el que dice en el corazón no hay Dios. Tiene que ser uno muy tonto, tiene que ser extremadamente tonto. Perdóneme si usted tiene esa posición, ¿no? Pero déjeme decirle, es extremadamente tonto. Porque de la nada, nada viene. ¿Qué es la entropía en la física? La entropía es que, por ejemplo, nosotros cerramos este lugar y nos vamos. Nos vamos 10 años, nos vamos 20 años, nos vamos 30 años, bueno, nos vamos 1000 años, bueno, nos vamos 5 millones de años. Cuando volvemos a este lugar y abrimos las puertas, entonces, ¿qué encontramos? Que de pronto por el tiempo y por el viento y por el sol y por las acciones de la naturaleza, aquí hay construido una fuente con agua y de pronto en el techo se volvió con una cobertura especial en madera y que ahora todo está diseñado con frisos y con colores espectaculares y con mosaicos y con ventanas, y el piso ya no es sino que ahora está un piso labrado divino. ¿Sí? No. Los que han tenido las casas que les han dejado abandonadas, cuando vuelven, ¿cómo están las casas? Todo se cayó. ¿Por qué? Todo se cayó. Todo se llenó de polvo, el orín, todo lo corroyó. Porque las cosas no van de menos a más, siempre van de más a menos. Ese es el principio físico de la entropía, que la energía siempre se va degradando, se va yendo hacia menos. Entonces no es que nosotros vamos a encontrar algo mejor, sino que si no hubiera una señora que limpiara y una persona que pintara y uno que arreglara, como los hijos, ¿no? Que piensan, que les dicen las mamás siempre, ¿usted qué piensa? ¿Que la loza se lava sola? No, pues lógico que hay unas manos detrás lavando. Mire, eso lo entiende cualquier persona. Eso lo entiende hasta el más tonto. ¿Cómo nosotros no entendemos eso? Imagínense, ¿no? Nosotros vamos por el desierto y nos encontramos una cámara filmadora y decimos, oiga, mire qué sabiduría la naturaleza que diseñó esa cámara filmadora. ¡Qué perfección! Cómo el sol agarró la arena y la convirtió en un lente, ese sílice se derritió. Debe ser mucho tiempo, claro, mucho tiempo. Y con mucho tiempo las arenas fueron puliendo ese lente hasta que lo pulieron perfecto para poder ver perfectamente. Y fue eso con el tiempo, no sé de dónde, de alguna manera, algunas bacterias de pronto sintetizaron unas partes en plástico y ahora esas partes controlan el lente para que haga acercamientos y alejamientos, ¿no? Y todo el sistema de sonido también. Bueno, ¿quién cree eso? No, se nota que hay un diseño inteligente detrás de todas las cosas. Entonces lo que nosotros aprendemos hoy es eso, ¿qué? Que hay un creador. Mire, eso es revolucionario. Ese pensamiento judío, no es pensamiento judío, es la revelación dada al pueblo de Israel. Es revolucionario para todos los conceptos antropológicos, para todas las personas de ciencia, para todo el mundo. Dice, oiga, pero ¿a qué hora se le ocurrió a los judíos que encima del universo, usted ni siquiera ha pensado por encima del universo, déjeme decirle. Usted ni siquiera ha pensado que hay por encima del universo. ¿Usted cree que Dios está en algún lugar del universo por ahí flotando como una masa de neón, de colores de neón? Por ahí está Dios, ¿no? Hola. No, usted piensa porque su mente no puede llegar más. Nuestra mente del hombre no puede tener un concepto más elevado. Pero cuando ellos dicen, mire, no solamente hay universo, hay cielo de los cielos. Y no solamente hay cielo de los cielos, sino que por encima del cielo de los cielos está ¿quién? Dios. Y Dios creó todas las cosas. Eso ni con la ciencia podía el hombre entender. Pero a los judíos le dio la revelación Dios. Miremos un momento Génesis, capítulo 14. Dios es la causa primera. Génesis, capítulo 14. Versículo 17 y 19. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino
y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Melquisedec va a ser una imagen tipológica de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por eso él es el que bendice. Y además, ¿con qué bendice? Con el pan y con el vino, que simboliza la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Y está mostrando un sacerdocio mucho más alto que el sacerdocio de la ley. Mucha gente está enfrascada todavía en la ley, pensando, bueno, la ley. Ay, por favor, entienda que ahora estamos en un nivel mucho más alto que el de la ley. En un nivel mucho más alto que el de la religión. En un nivel mucho más alto que el de la condenación. Sino que el Señor nos derramó, ¿qué? La gracia. Y esa gracia es la que produce la transformación en las personas. Cuando una persona conoce, entiende la gracia de Dios, eso es lo que produce. Por eso es la bendición de ¿qué? Del pan y del vino, de la sangre y del cuerpo de Jesús. Pero Melquisedec le está recordando a Abraham que ¿quién es el creador? Dios, ¿no? Bendito Abraham, dice, del Dios Altísimo, que creó los cielos y la tierra. Mire conmigo Deuteronomio, capítulo 32. Es que, dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando habla de temor a Dios, no está hablando de que usted le tenga susto. ¡Uy, qué susto!, ¿no? ¿Qué susto? No está hablando de eso. Sino de conocimiento, de entendimiento. ¿Sí? Claro, usted por ejemplo no mete los dedos en las... Bueno, hay gente que todavía hace eso, pero normalmente no mete los dedos en los tomacorrientes, porque sabe que se electrocuta. Pero el niño, como no conoce, entonces él trata de meter cositas ahí, ¿no? Entonces el papá lo asusta. Oiga, cuidado. Le enseña el temor. ¿Qué? Le enseña el conocimiento o el respeto, o que sepa quién es. Yo cuento que todas las veces, en cada temporada, se ahogan por lo menos 5 cachacos en el Parque Tayrona. Es impresionante. No se ahoga ninguna persona de la costa, pero los cachacos van y se ahogan. ¿Por qué? Porque ellos no le tienen temor al mar, o sea, no lo respetan, no lo conocen. Ellos piensan que están en Piscilago, ahí en la piscina de ahora, entonces se meten como, no saben que es que el mar tiene unos baches, y no saben que vienen las corrientes marinas y se los llevan y los botan, y no saben. Entonces, ¿qué hacen para asustar a los cachacos? Ponen un aviso que dice: cuidado, tiburones. No hay tiburones, no es verdad que hay tiburones. Pero como los cachacos sí vieron la película de Tiburón, entonces le tienen más miedo a los tiburones que al mar. Entonces toca como con cositas, como distraerlos para que los cachacos, que por favor, que no se metan en el mar, cachacos, ¿sí? Ellos no conocen. Como no conocen, no tienen ¿qué? Temor. No tienen temor de Dios. Dice Deuteronomio, ¿sí? Capítulo 32. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó, el que te hizo y te estableció? Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, le guardó como la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de
de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva, bebiste vino. Uno pregunta, ¿por qué Dios bendice? ¿Por qué Dios bendice? Y tiene que en primer lugar a veces bendecir es la carne para que el hombre entienda que hay una bendición más alta. ¿Cuál? La del Espíritu. Y tiene que a veces matar la carne para que la gente entienda que hay una muerte más profunda. ¿Cuál? La del Espíritu. Y tiene que dar a veces sufrimiento para que el hombre entienda que hay un sufrimiento peor. Dios tiene que obrar de esa manera con el hombre, es su pedagogía, es para que de otra manera el hombre no entendería, de otra manera el hombre se olvidaría, y aún así el hombre se olvida de Dios. Yo conocí, ¿no?, una persona que primero ella estaba desahuciada, le había dado una peritonitis que había destruido todo su sistema reproductivo. No hay nada que hacer. Cuando la fueron a operar, pues es que los médicos saben, ¿no? Operar con una peritonitis es imposible, porque es una infección, entonces usted abre una herida, pues peor. Entonces, pero ya la cosa estaba tan grave que si no la operaban, pues la cosa, pues se iba a morir de todas maneras. Entonces tenía más probabilidad con que la operaran, con que la dejaran así. Pero le hicieron firmar a la familia, ¿no? Venga para acá y firma que nos quita toda responsabilidad porque está la cosa muy grave. Pero su tía era cristiana, la tía de ella era cristiana. Entonces la tía fue a la cama y oró y clamó, Señor, sánala. Y cuando la fueron a abrir, estaba completamente sana y todos sus órganos reproductores reconstruidos, tanto que hoy en día tiene 2 hijos. Bueno, entonces ella pues estaba viviendo la vida loca, living la vida loca, y entonces eso la movió pues a buscar a Dios. Pues claro, ¿no? Y entonces, buscando a Dios, entonces llegó a la iglesia y empezó a vivir la vida de fe. Y entonces su mamá se enfermó de cáncer. Y ella fue y oró por la mamá, y la mamá se sanó de cáncer. Bueno, uno piensa, oiga, jamás se va a apartar de Dios, ¿no? Uno piensa, no, esta persona jamás va a dejar, ella no puede olvidar todas las misericordias. Esa persona jamás va a olvidar todo. Y entonces estaba en una iglesia y pertenecía al grupo de alabanza y oraba en lenguas y ministraba. Y de pronto alguien quebrantó su corazón y entonces dejó de congregarse y volvió a living la vida loca y se olvidó de Dios. Y cuando yo la veía, hace poco vi a esta persona orándole al Dios, al tantra y al mantra y a las energías de la tierra, de la Gaia y de la mama que suben por nuestro cuerpo, de nuestros ancestros indígenas. Yo decía, pero ¿cómo puede ser el hombre tan duro? Yo le recordé, ¿no? ¿Te acuerdas que a ti te sanó Dios? ¿Te acuerdas que tú sanaste a tu mamá? Dijo, sí, claro, es que uno tiene poder en las manos y eso es puro ¿Raquien? Yo no puedo creerlo. No puedo creer la dureza. ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido y nosotros olvidamos que Dios es Dios? Dice la Biblia, me dejaron a mí fuentes de aguas vivas y se fueron tras las cisternas rotas. Volvieron al mundo, se olvidaron de Dios, se olvidaron de la vida del Espíritu, se olvidaron de lo que... Entonces aquí está pasando lo mismo con el pueblo de Israel. Moisés va a morir. Ellos han estado andando por el desierto, ellos vieron cómo los libró con mano poderosa de Egipto, ellos vieron cómo el mar se cerró sobre los carros del faraón, ellos vieron cómo les dio maná todos los 40 años en el desierto, cómo sus zapatos no se envejecieron, cómo su ropa creció con ellos, cómo tuvieron alimento y sustento en el desierto. Cómo Dios se manifestó una y otra vez, cada vez que ellos renegaban contra Dios. ¿Qué hacía Dios? Los disciplinaba, porque Él es como un padre que disciplina al hijo, ¿no? Entonces lo disciplinaba, y ellos no pensaban, oiga, después de esta disciplina la persona de verdad va a reconocer que Dios es Dios, ¿no? Lo malo es que uno es tan necio, que llega hasta el borde de la muerte y, ay, no, si yo cuando estaba a punto de morir, yo sí pensé, mi Diosito, y ayúdame, y yo voy a servirte, y qué es la vida, y esta vida no es nada.
Porque le he dicho, ¿no? Que usted solamente con que se le obstruya un pelito, con eso se muere. Es que las venas nuestras son menos gruesas que un pelo, y si se obstruyen ahí en el cerebro, listo. Podía ocurrirle ya en este momento, ahora, mire tan lindo. Y ahí, ay, ¿qué le pasó? Oiga, no se duerme en el culto. No está dormido, se murió. Así de sencillo es. Y nosotros cuando estamos entonces en el borde de la muerte pensamos, ay sí, Dios. Pero apenas nos volvemos y nos levantamos, nos olvidamos de Dios. Es el corazón duro del hombre. Entonces Dios tiene una y otra vez que recordarle al pueblo de Israel lo que hizo con ellos. Después dice, pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo. Como los hijos adolescentes, ¿no? Que cuando ya empiezan a tener cierta autonomía, entonces empiezan a mirar a los papás de soslayo. O como cuando el papá se ha esforzado para que el hijo estudie en la universidad y le sacó la carrera pues con tanto, y cuando ya es profesional ni siquiera lo invita al grado porque le da pena. No, papá, pero ¿cómo va a venir con esas alpargatas? Ay, su merced, esas alpargatas le dieron lo que ustedes, ¿no? Así es el hombre, es la naturaleza. Apenas se engorda, ¿qué? Se olvida. Dice, y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Si ellos buscan otras cosas. Ellos piensan que la plenitud de la existencia está en el mundo, en Babilonia, en otro lugar. Mire, no predicamos todos los domingos esto, perdóneme. Es que usted me está echando vainas, pastor. Pues claro que sí. Y entonces, ¿para quién la predica? Para nosotros. Todos los domingos, mi propósito desde que me levanto es, ¿cómo le voy a echar vainas? ¿Cómo voy a hacer que reaccione? ¿Cómo voy a hacer que piense? ¿Cómo voy a hacer que, sí? Como tener una máquina esas para hacer choques eléctricos espiritual, ¿no? Porque se está muriendo, es, ¡pah! Nada, otro choque, ¡pah! Para que reaccione, para que abra los ojos, para que le vuelva a palpitar el corazón, para que respire, ¿no? ¿Cómo hacer para que respire? Otra vez espiritualmente, que vuelva a tener la vida. Dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador, y lo vio Jehová, y se encendió en ira, por el menosprecio de sus hijos. Y eso, ¿saben qué? Si a uno lo menosprecia una persona que uno no conoce, pues le vale 5. Bueno, hay unos tontos que hasta eso. Pero si una persona que uno conoce, quita de ahí. Uno ve este bobo, indiferente. Pero cuando es un hijo, cuando es alguien que es caro para uno, que uno ama, pues a uno le duele, ¿no? O sea, la indiferencia del mundo para Dios no le importa porque el mundo es así. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Pero cuando sus hijos empiezan a decir no hay Dios, cuando sus hijos empiezan a buscar adorar a los ídolos y a los demonios antes que entregarle su vida a Dios, entonces Dios dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todo el Antiguo Testamento es ese reclamo de Dios a la dureza del hombre. Oiga, yo no estuve con ustedes en el desierto, no me manifesté cada día, no les hice ver que yo era Dios. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a la ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Sabe quién está hablando aquí en Deuteronomio capítulo 32? De usted y de mí. Nosotros somos el pueblo que no era pueblo. El pueblo era los israelitas, los judíos. Y nos llamó cuando no sabíamos de Dios, cuando no habíamos crecido bajo ese conocimiento, cuando jamás nos enseñaron ni siquiera qué. Y nos tomó y nos dio la vida.
Dice: por fuego se ha encendido mi ira y arderé hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y su fruto y abrazarán los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiera ardiente y de peste amarga. Dientes de fiera enviaré también sobre ellos, con venenos de serpientes de la... ¡Ay, Dios tan vengativo! No, usted no conoce todavía a Dios. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es moverle a celos? ¿Usted no ha visto cómo es con los niños? Que uno le dice al niño: mira, aquí te traje una paleta. No quiero. ¿Qué hace uno? Bueno, le dice al hermanito: mira, aquí te traje. Y el niño: ay, mira. Y entonces el otro: no quiero paleta. Lo siento, ya se la da a tu hermanito. Y uno por dentro: ¿sí? Ay. Para que el niño aprenda, ¿qué? Para que el niño aprenda a no despreciar al papá. Para que el niño aprenda a no desestimar al papá. Ay, mire, ustedes tienen una labor tan importante en cuanto a la vida espiritual de sus hijos, porque si ustedes no les enseñan cómo es Dios, ellos no van a tener un concepto claro de Dios. Si usted es un padre blandengue, permisivo, sin autoridad, entonces sus hijos van a creer pensando que Dios es así. ¿Saben qué es lo que está en peligro? No su conducta, no su vida en esta carne, sino su vida eterna, su espíritu, porque no conocen a Dios, porque no han entendido. Mire, Dios es Padre bueno de misericordia, pero también es disciplina a los que ama, corrige para que no se pierdan. Dice: porque fuera, estoy en el versículo 25, por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, así el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Ya había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres de la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan: nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. ¿Acuerde cuál fue la bendición? ¿No? La bendición fue el vino. Aquí está hablando de la vid, está hablando de la fuente del vino, de la fuente de la vida. Pero ellos están pensando que la fuente de la vida está ¿dónde? En el mundo, en el mundo. Una vez un joven me dijo, ¿no? Cuando yo sea famoso, entonces yo ahí sí voy a servirle a Dios. No, pues yo me morí de la risa, ¿no? ¿Sabe qué? Si usted no le sirve a Dios ahora, no sé si ni siquiera si llegue a famoso. Bueno, de pronto termina como Whitney Houston, ¿no? Racimos muy amargos tienen, el veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y yo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá: ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántese, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy yo y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carnes, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. No piensa: qué cosa tan terrible ese Dios malvado. Pero siempre le va a decir a Israel: oiga, ustedes están malvados, ustedes, porque todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contumaz. Todo el tiempo.
hasta cuando llegó al colmo de su maldad, ¿no? Pero todo el tiempo estuvo ahí, todo el tiempo estuvo ahí, y les advirtió y les dijo, y ellos se apartaban y Dios, y cuando volvían, entonces Dios otra vez sí los recibía y otra vez los restauraba, y otra vez, hasta que envió a su hijo. Y cuando envió al hijo, ¿qué hicieron? Entonces le mataron. No lo reconocieron. Jesús lloró, ¿no? Hicieron llorar a Jesús, qué pena. Qué pena nosotros, hicimos llorar a Dios. 2 veces ha llorado Dios. Una, cuando Lázaro murió. Y otra, cuando miró a Jerusalén y dijo, oiga Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como una gallina a sus polluelos y ustedes no? Y no crean que esas lágrimas son lágrimas de cocodrilo, no son como nuestras lágrimas, sino es de verdad dolor por las almas que se pierden. Es de verdad dolor por esas almas que Dios tenía un destino, Dios tenía un propósito, pero el hombre no. Claro, el hombre como no entiende a Dios le reclama, ¿no? Pero Dios, ¿cómo así? ¿Y usted por qué nos creó así? ¿Y por qué entonces es? Ay, porque no entiende. Mire, hasta en el comunismo se respeta la propiedad privada. ¿Sabía usted eso? Usted sabe que Chávez no le quitó a la gente la propiedad, sino que la expropió, que eso es muy diferente. ¿Qué hizo? Pues les pagó una cosa por su empresa, por su fábrica. Pero entonces una persona tiene una casa, no se la quitan, le dicen, bueno, esa es su casa, pero tiene que dejar vivir más gente, pero es su casa, pero tiene que dejar vivir más gente, porque aún hasta ahí se reconoce la propiedad privada, pero nosotros no reconocemos que nosotros somos la propiedad privada ¿de quién? De Dios, y con su propiedad privada usted puede hacer como usted quiera. Y nosotros no reconocemos eso. Oye, Dios, pero usted se equivocó. Nosotros tenemos una idea mejor que Dios. Dios, a mí no me parece, Dios. Yo creo que usted debería, ay, su merced, le va a decir el vaso de barro a su hacedor que por qué lo hizo así, dice la Biblia. Aún no ha entendido porque no lo conoce, porque no entiende la perfección de Dios, porque no entiende la misericordia de Dios y la voluntad de Dios. ¿Y quién es Dios? Estábamos nosotros, celebré en esta semana un funeral de una amiga, y esa amiga tenía síndrome de Down. Y entonces, cuando yo me levanté por la mañana pensando en oficiar el funeral, yo pensé, bueno, Dios, ¿tú por qué permites la gente con síndrome de Down? Y entonces yo sentí en mi corazón, no, esto es lo mío, esto no es el evangelio, pero yo sentí que Dios nos daba el privilegio, Dios nos daba el regalo de tener relaciones con personas que tienen síndrome de Down para que nosotros entendamos cuán discapacitados somos nosotros. Ay, usted ve a estas personas. Yo en el funeral decía, ¿no? Que Claudia, se llama Claudia nos predicó el evangelio sin siquiera abrir la Biblia. ¿Por qué? Porque nos enseñó que los tesoros no están en esta tierra, sino que están en el cielo. Es que el tesoro de ella era un lazo con el que se amarraba el cabello y unos dulces debajo de la almohada. Eso era todo. Nunca compró una casa, nunca compró un apartamento. No, ella su tesoro era ¿qué? Yo leí en el funeral el salmo que leímos hoy, el Salmo 100, cantaba alegres a Dios, porque ella entraba a la iglesia y desde que entraba, ¿qué hacía? Levantaba las manos y adoraba. Y en la alabanza cantaba con toda su pasión, con todo su ser. Reconocían que Dios era Dios. Los familiares pensaban que era por su mamá, porque la mamá era cristiana, entonces la mamá la llevó a la iglesia, pero la mamá murió. Y cuando la mamá murió dijo, bueno, Claudia ya no va a querer volver a la iglesia. No, pues vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. ¿Se da cuenta quién es el bruto? ¿Se da cuenta quién es el discapacitado? Usted, que con todas sus neuronas no puede reconocer que Dios es Dios. Porque la Escritura dice que es de la boca de los niños, de los que son como niños, los que son humildes delante de Dios. Claudia cuando llegaba a la iglesia no estaba pensando, ay Señor, yo me he portado tan bien, yo hice todas las cosas bien, y o no llegaba pensando, Señor, no he hecho nada y entonces yo soy tan poca cosa delante tuyo. No, ella solamente pensaba que Dios era Dios, y por eso vivía para Él, y por eso le exaltaba, y por eso se regocijaba delante de su presencia, y por eso era ella. Ella era ella, no necesitaba una máscara, no necesitaba disfrazarse. Ah, sí, aleluya, hermano. No, nunca andaba con esas hipocresías, ¿no?
¿Cómo estás, Claudia? Para la gloria y honra de nuestro Señor y que todos sus ángeles que gobiernan en su templo, quiero decirte que las bendiciones han sobreabundado de manera espectacular y el rostro del Señor ha resplandecido sobre... ¡Ay, no! ¡Jamás! Pero ellos sabían, ¿no? Dios es ¿quién? Dios. Ella mostraba que cada día tiene su propio afán. Porque podía pelear con uno, ¿no? Peleaba. Entonces, usted sabe, son de mal genio. Peleaba, no. Y al otro día, y le abrazaba y le besaba. O sea, el drama duraba ¿cuánto? Un día. Eso es ser sabio. Hay gente que todavía está acordándose de que hace 20 años el hermano le robó un mini quiz y no lo puedo perdonar. Ahí sabe que usted tiene menos neuronas que una persona discapacitada. Usted es más bruto. Usted es más necio, usted es más duro de corazón, porque no ha querido perdonar. Y olvídese, dice la Biblia que si usted no perdona a su hermano, tampoco el Padre Celestial lo perdonará a usted. Y usted no puede orar Padre Nuestro. Usted no puede orar Padre Nuestro, porque Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. ¿Quién es el que no perdona? Usted de su padre el diablo, perdón, así lo dice la Biblia. No, porque su padre bendice aún a los que lo maldicen. Porque su padre aún perdona a los que le ofenden. No solamente perdona, lo da todo por ellos. Se entrega, se da. Usted no ha visto, ¿no? Cómo son las personas discapacitadas. ¿Qué es lo que producen siempre, no? Alegría, felicidad. Es un agrado estar con ellos. Porque siempre están produciendo alegría, felicidad. Siempre tienen apuntes, siempre tienen chistes. Ellos saben qué es lo realmente importante, ¿no? Cuando iba a morir, le dijo al sobrino que estaba ahí, dijo, ay, mi mamá se va a poner muy brava, me va a regañar. Entonces, ¿por qué? Dijo, porque me voy a morir. Es la forma de ver la vida tan simple, ¿no? Pero tan profunda. Porque ¿qué es lo que tiene realmente? ¿O usted por qué está preocupado cuando se va a morir? Ay, ¿quién va a pagar la cuota del apartamento? ¿Quién va a pagar el recibo del celular que me pasé? ¿Quién se va a quedar con mi pedazo de celular? ¿Sí? Pero por eso entregó la vida, ¿no? Pero cuando se va la vida se da cuenta, oiga, era mucho más. Sí, los discapacitados somos ¿quiénes? Nosotros. Miremos, Juan capítulo 1, versículo 11. Es impresionante, es que Alexandra está trabajando ahorita con una fundación de niños discapacitados. Y entonces, ¿cuánto está aprendiendo, no, del Evangelio allá? Ellos saben, por ejemplo, es más bienaventurado dar que recibir. Ellos saben. Entonces por eso dan tantos abrazos y son tan melosos y lo besan a uno, ¿no? Y ahí dejan su impronta de babas ahí. Pero es tan genuino, tan honesto, tan alegre. Nosotros como agujeros negros, ¿no? ¿Qué hubo? Ay, no, pero ¿cómo se va a amargar la vida? Es una y dura tan poquito. ¿Cómo va a ser tan malo con los que le rodean? Cuando usted se muera, ¿qué? Cuando se muera, entonces ahí sí va a llorar lágrimas de cocodrilo en el sepelio. Ay, ¿por qué no perdoné a mi hermano? ¿Por qué no perdoné a mí? Ay, sí, cuando ya no hay tiempo, no hay más que esta vida. Y cada día que pasa es como un salchichón, ya se fue esa tajada, ya se va acabando, no hay más. Nosotros ahí como desperdiciando ¿en qué le está desperdiciando? Perdiendo el gozo, la felicidad, la oportunidad de vivir, ¿no? De disfrutar la vida. De no reconocer a Dios, que es Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ay, si Dios me hablara, si Dios me dijera, dice la gente.
Ay, si se apareciera Dios y me dijera, yo creería. Pues su merced, hace 2000 años apareció y habló. Mire conmigo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Usted ya no tiene disculpa, ya no tiene excusa para no creer en Dios. Dios vino en persona para quitarnos todo argumento. No fue para quitarnos argumento, fue para manifestarnos su amor. Pero nosotros no lo recibimos. Tan duros, tan completamente duros. Despreciar el amor de Dios. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, eso está hablando de todo el Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por eso la Biblia dice, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Este mundo. ¿Qué es lo suyo? Este universo. ¿Qué es lo suyo? El cielo de los cielos. ¿Qué es lo suyo? La herencia que Dios creó para el Hijo. A lo suyo vino. Pero los suyos, o sea, nosotros que fuimos hechos para ese camino de Él, no lo recibimos. Dice ahí, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Y si usted sigue leyendo en la casa hasta Hebreos 2, no alcanzamos a leer por el tiempo, pero lea que Él nos hizo a nosotros herederos y coherederos y nos dio de su bendición, de su gracia, cuando podíamos simplemente ser sus objetos. Es que uno pues cría gallinas, pero ¿para qué cría gallinas? ¿Para consentirlas? ¿Para tenerlas de más? No, uno no, eso termina en un sancocho, eso no hay, por más linda mi Pepa, y le echa gallina y mi Pepa y la gallina, pero después, ay perdón Pepa, pero tú tienes un propósito. Dios simplemente pudo habernos creado así, como un instrumento suyo. Y tendría todo el derecho, porque Él es el creador. Nosotros somos su propiedad. Pero habiéndonos podido utilizar y desecharnos, ¿qué hizo? No nos desechó, sino que nos hizo coherederos del reino que Él preparó para su Hijo. Y a nosotros nos llamó como hijos. Y siendo enemigos, derramó la sangre para darnos la reconciliación del perdón de los pecados. Y no solamente nos perdonó, sino que mandó su Espíritu para que habitara en nosotros y cambiara nuestra vida y transformara y tuviéramos una vida nueva y pasáramos de muerte a vida. Y por favor lea la Biblia porque no se la puedo resumir en media hora. Pero esa es la historia de Dios. ¿Y nosotros qué? No lo reconocemos. Mire conmigo, primera de Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por lo cual agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
No tenemos excusa. Es que nosotros vamos a comprar un tiempo compartido en Santa Marta, entonces muestre, explíqueme y déjeme ver. Y venga a ver, ¿y cómo así? Y hace 1000 preguntas, ¿no? Al final termina como un bobo dejándose enredar y seducir y firma, ¿no? Pero nosotros ni siquiera eso nos hemos tomado en cuenta con Dios, habiendo hablado claramente, en el cual una persona como un niño puede entender. Y nosotros ni siquiera bueno, en su momento, bueno, espera un momentico. Bueno, Dios, muestre a ver, déjeme ver a ver si de verdad usted es Dios. Déjeme ver a ver si de verdad vale la pena creer. Déjeme ver, porque para eso fue escrito esto. Esto es un documento, esto es un testimonio. Y Dios mismo lo selló con su sangre para que no hubiera duda. ¿Quiere ver que esto es en serio? Mire la cruz. Entonces ahora usted comprueba que Dios es Dios. Y una vez comprueba que Dios es Dios, tiene que tomar una decisión. De eso hablaremos no este domingo que viene, sino el siguiente domingo, cuando hablamos más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a comprobar, a verificar, a ver, Señor, a recibir el testimonio que tú nos has dado, no solamente con tu Hijo, sino antes preparado por los profetas, por todo el Antiguo Testamento, por la ley, que dijeron quién era el que iba a venir, cuándo iba a venir, cómo iba a venir, dónde iba a venir, cuánto iban a pagar por él, cómo iba a morir, cómo iba a resucitar, qué iba a suceder. Que nosotros recibamos ese testimonio, Señor, y habiendo recibido el testimonio, nosotros reconozcamos, en primer lugar, que tú eres Dios, y en segundo lugar, que solamente a través de tu Hijo Jesucristo, nosotros tenemos entrada confiadamente al trono de la gracia. Ayúdanos para no ser más discapacitados espiritualmente, sino ser sabios. Obra con poder en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.